en un valle profundo, escondido entre montañas antiguas que parecían haber visto nacer al mundo, vivía un pájaro llamado Nair. No era un ave común, aunque a simple vista nada en él llamaba demasiado la atención. Sus plumas eran de un gris apagado, sus ojos oscuros y su canto, cuando lo hacía, era bajo y breve. Había algo en su manera de observar el cielo que hacía que quien lo mirara sintiera una extraña inquietud, como si Nair supiera algo que los demás aún no habían aprendido. Cara amanecer, cuando el sol comenzaba a iluminar las cumbres y el viento ascendía desde el fondo del valle, los pájaros jóvenes se lanzaban al aire con entusiasmo. Planeaban, se elevaban, gritaban de emoción, exploraban corrientes nuevas como si el cielo fuera un juego interminable. Nair los observaba desde la rama más alta de un árbol viejo. Siempre el mismo, siempre quieto. No era que no pudiera volar, era que no se permitía hacerlo. Hubo un tiempo, muchos siglos atrás, en el que Nair había sido distinto. Entonces era joven, ligero, impulsivo, volaba más alto que la mayoría, más lejos, más rápido. No lo hacía por competir, sino porque sentía una necesidad profunda de ir más allá, de tocar el cielo como si allí estuviera escrita su razón de existir. Su madre solía advertirle con voz suave: en el cielo no huye, no necesitas perseguirlo. Pero Nair no entendía esa calma. Para él, detenerse era igual a perder. Veía como algunos pájaros desaparecían en migraciones lejanas y nunca regresaban, y pensaba que ese era el destino de los valientes. No quería quedarse. No quería ser uno más. El día que todo cambió, el valle amaneció silencioso. El viento soplaba de manera irregular, subía y bajaba como si dudara. Las aves mayores decidieron no alejarse. Algunas ni siquiera volaron. Algo en el aire no estaba bien, y aún así decidió ignorarlo. Si espero, pensó, siempre esperaré. Se lanzó al vacío con una mezcla peligrosa de orgullo y urgencia. Al principio, el vuelo fue perfecto. El aire lo sostuvo con firmeza. Sus alas respondían. El mundo se hacía pequeño bajo su cuerpo. Nair sintió una euforia que jamás había experimentado. Se creyó invencible. Entonces el viento cambió. Una corriente brutal lo golpeó de costado, lo desestabilizó, le robó el control. Nair intentó corregir, pero cuanto más luchaba, más caótico se volvía su vuelo. El cielo dejó de ser hogar y se convirtió en amenaza. El ira rullía, el suelo se acercaba. Nair cayó. No fue una caída rápida. Fue larga, aterradora, llena de intentos desesperados por recuperar el equilibrio. En ese instante, Nair no pensó en el futuro ni en el orgullo. Pensó en sobrevivir. Golpeó contra una saliente de roca y rodó hasta quedar inmóvil. El dolor fue inmediato. Una de sus alas quedó atrapada bajo su cuerpo. El mundo se oscureció. No murió pero algo dentro de él se quebró para siempre. Su cuerpo sanó con el tiempo. El ala recuperó fuerza, aunque nunca volvió a sentirse igual. Sin embargo, la herida más profunda no estaba en las plumas ni en los huesos, estaba en la memoria. Desde ese día, cada vez que Nair sentía el viento fuerte, su cuerpo reaccionaba antes que su voluntad. Las imágenes de la caída regresaban sin aviso. El miedo se apoderaba de sus alas antes de despegar. Y así, poco a poco, dejó de intentarlo. Volaba Valle-en-Corp tan seguro, vivía pequeño. El valle siguió cambiando. Las estaciones pasaron. Nuevas aves nacieron. Algunas aprendieron a volar observándolo. Otras dejaron de mirarlo. Nair se convirtió en parte del paisaje, siempre presente, siempre distante. Y cada noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas, Nair sentía una presión en el pecho. Miraba hacia arriba y se hacía la misma pregunta, una y otra vez: ¿qué habría sido de mí si no hubiera caído? Vivía atrapado en un pasado que no podía cambiar y en un presente que no se atrevía a expandir. Un día, cuando el aire comenzaba a oler a renovación, llegó al valle un pájaro anciano de plumas gastadas y mirada profunda. Se posó cerca de Nair sin decir una palabra. Permaneció allí largo rato, observándolo. Finalmente habló: tus alas aún recuerdan el cielo, pero tu mente vive en la caída. Nair se estremeció. Nadie le había hablado con tanta claridad. El anciano continuó: veo cómo miras a los jóvenes. Deseas su libertad, pero te aferras a tu jaula de recuerdos. Te cuentas la misma historia una y otra vez, la historia de la caída. Pero ¿qué hay de la historia del vuelo que vino antes? ¿O del aterrizaje que te salvó la vida? Las palabras del anciano resonaron en el silencio de Nair. Nunca lo había visto de esa manera. El aterrizaje no había sido una derrota, había sido una supervivencia. El cielo no te castigó, dijo el pájaro sabio. Solo te enseñó una lección que tú aún no has querido aprender, aunque el verdadero valor no está en nunca caer, sino en atreverse a volar de nuevo, sabiendo que podrías hacerlo. Esa noche, Nair no se hizo la pregunta de siempre. En su lugar pensó en las palabras del anciano. Recordó el sol en sus plumas antes de la caída, la sensación de libertad, la alegría pura de estar vivo en el aire. También recordó el instinto que lo mantuvo con vida, la fuerza que le permitió sanar. Al amanecer siguiente, el viento soplaba fuerte, como el día de su accidente.
Los pájaros jóvenes se quedaron en las ramas, indecisos. Nair sintió el miedo habitual. Sus músculos se tensaron. Pero esta vez algo era diferente. En lugar de ceder al pánico, respiró hondo. Miró esas alas, no como herramientas rotas, sino como testigos de su historia. Recordó el dolor, sí, pero también recordó la fuerza. Hoy contaré una nueva historia, se dijo a sí mismo. Con un movimiento que sorprendió a todos, Nair desplegó sus alas. No se lanzó con la arrogancia de antes, sino con una calma deliberada. Saltó de la rama y por un instante sintió el vértigo. Su mente gritó, ¡peligro! Pero su corazón susurró confía. En lugar de luchar contra el viento, lo escuchó. Sintió sus corrientes, sus pausas, sus impulsos. Se dejó llevar por un momento, usando la fuerza del aire a su favor en lugar de oponerse a ella. Comenzó a ascender, no de forma explosiva, sino de manera gradual, constante, segura. Los pájaros jóvenes lo miraban asombrado. El pájaro gris y silencioso que siempre observaba desde la distancia, ahora estaba por encima de ellos, navegando el cielo con una maestría que nadie le conocía. Nair no intentó tocar las nubes. No buscaba romper ningún récord, simplemente volaba. Sentía el sol en su espalda, el mundo desplegándose bajo él. El miedo seguía ahí. Era un murmullo lejano, pero ya no era el grito que lo paralizaba. Ahora era solo una parte de su vuelo, un recordatorio de su fragilidad y de su increíble resiliencia. Encontró una corriente ascendente y se dejó elevar. El valle se convirtió en un tapiz de verdes y marrones. Las montañas que antes parecían amenazantes, ahora se sentían como viejas guardianas. Por primera vez en años, Nair sintió que el cielo volvía a ser su hogar. Cuando finalmente descendió, no lo hizo por agotamiento o por pánico, sino porque así lo decidió. Aterrizó suavemente en la misma rama de siempre, pero ya no era el mismo pájaro. El anciano todavía estaba allí. Lo miró con una leve sonrisa. El cielo nunca se fue, dijo el anciano. Solo esperaba a que volvieras. Nair inclinó la cabeza, en un gesto de gratitud. No necesitaba responder. Su vuelo lo había dicho todo. A partir de ese día, Nair voló cada mañana, a veces alto, a veces bajo. Aprendió que la sabiduría no estaba en evitar el peligro, sino en saber cómo navegarlo. Se convirtió en un maestro para los jóvenes, no enseñándoles a ser imprudentes, sino a ser conscientes. Les contó la historia de su caída, no como una advertencia para que no volaran alto, sino como una lección sobre la importancia de volver a levantarse. Y así, el pájaro que vivió atrapado en el recuerdo de una caída, se transformó en el símbolo de la resiliencia del valle. Descubrió que sus cicatrices no eran una marca de debilidad, sino un mapa que le mostraba cuán lejos había llegado, y todo lo que había superado para volver a sentir el viento bajo sus alas. Porque a veces, no se trata de evitar la caída, se trata de aprender a volar después de ella. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más relatos como este. Hasta la próxima.